Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha abierto la reja de esta granja humana para que puedan liberarse los que en verdad están ávidos de conocimiento. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Quien les habla, el Lobo. Hoy con un tema muy interesante. Pero antes de comenzar, hagamos el ritual de siempre. Si estás en tu motocicleta o andas en tu vehículo, en tu carro, o vas en transporte público o caminando, súbele el volumen a tu equipo de audio, a tus audífonos, y prepárate para escuchar este programa. Y si estás en tu casa, apaga todas las luces y disponte a entrar en esta niebla espesa del bosque oscuro. Buenas noches, martes, como todos los martes 13 en esta su carretera paranormal, aquí en Radio Motera. Y un saludo también a todos los salvajes en Lobo Templario AC en YouTube. Hoy tenemos un programa increíble. Y aún no me decido, aunque ustedes no lo crean, si contarlo a modo de historia o contarlo directamente. Pero pues, prendiendo micrófonos y empezando a grabar, yo diría que sería como más digerible que lo tratáramos como en un cuento, ya que puede ser una real ficción o una ficción totalmente verdadera. La granja humana es un tema bastante incómodo para algunos que pues pueda llegar a herir susceptibilidades, pero para muchos que están ávidos de conocimiento, que están en la búsqueda, no solo espiritual, sino científica, puede que concatenen muchos cabos y puedan llegar a una serie de conclusiones que evidenciarán dónde nos tienen, cómo nos tienen y para qué nos tienen. Sin más dilación, comencemos. Un saludo para todos en esta noche de martes con excelente clima, aunque ya está empezando a llover aquí en la capital de Colombia. Un saludo para todos nuestros hermanos de Latam y todos los habla hispana. Hoy es un día bastante agradable y tenemos una noche agradable.
Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque estas pequeñas cosas de sentirse contento por un día más, de sentirse feliz por una noche más, nos ponen y nos centran en esta granja, en esta matriz, en este holograma planificado en que nos tienen. Y hoy hemos querido, con el grupo de investigación, traer un relato, o pues no es un relato, es más contarles por medio de una parábola que pues se irá desarrollando a medida que yo les vaya hablando, de verdad cómo nos tienen y cómo han manipulado sobre todo la creación de lo que es nuestra humanidad. Pero antes de esto quiero darles unas referencias. Quiero poner en contexto algunas cosas. Como siempre, una hora se nos hace corta, pero pues haremos lo mejor posible. En el mundo, ustedes se han dado cuenta que aparecen ciertos objetos o ciertos hallazgos paleontológicos, ciertos hallazgos ya sean precolombinos, ya sean arqueológicos, que no corresponden a su tiempo, ¿sí? Y dentro de todo esto hay algo que es bastante interesante, o voy a usar uno de ellos para empezar este relato. Y es que encontraron de nuevo hace poco unas huellas de una bota, ni siquiera de un pie humano, sino de una bota, al lado de unas huellas de dinosaurio. Y ahí sí fue muy bueno, porque pues mucha gente se enteró y se les preguntó a los del hallazgo y quedaron con que ya no podían inventar de que no, esto fue después, porque están plasmadas en roca ya sedimentada. Y lo único que dieron, no, la verdad no sabemos. Ya no tuvieron como el tiempo de decir, venga, inventémonos de que esto fue después y que este pedacito estaba blandito y que no sé qué, para poder empezar a entender que de pronto alguna vez hubo algo que caminó al lado de nosotros, y eran los dinosaurios, o nosotros caminamos al lado de ellos, y esta roca tiene una datación de millones de años. ¿Pero cómo? Si lo que nos han enseñado a nosotros es que los humanos llevamos como tal dentro de nuestra evolución, y dentro de que el primer homínido se puso en dos piernas, llevaremos un promedio de 300.000 años, nada más. Y que nuestra cultura como tal está entre los 30.000 y los 17.000 años, ya como digamos haciendo congregaciones, juntándonos en pequeños asentamientos, y después ya pasándonos a las ciudades. Pero realmente es muy poco tiempo, sabiendo que muchos, sobre todo la cultura egipcia, dicen que estas pirámides tienen 5.000 años, que es otro tema bastante interesante que podemos evaluar más adelante. Porque cuando nosotros hablamos de pirámides, solo pensamos en las pirámides de Egipto y las pirámides que se encuentran en Sudamérica, en México y Guatemala específicamente. Pero yo les cuento una cosa, hay pirámides en todo el mundo, y se cuentan por cientos de ellas. Pero ¿por qué no nos cuentan esto viva voz? ¿Y por qué no nos dicen? ¿Por qué el parecido dentro de los relatos de culturas que estaban separadas por miles de kilómetros, en diferentes continentes, y supuestamente continentes no descubiertos hasta la llegada y el hallazgo del nuevo continente, pero tanto sus historias como sus construcciones, sus infraestructuras son similares en todos los continentes? Y aquí ya empezamos a desvelar una serie de cosas, sobre todo porque empezamos a comprender que nos han tratado de mantener la historia como células, como cosas aparte.
Los egipcios eran una cosa, los sumerios eran otra cosa, los aztecas eran otra cosa, los incas eran otra cosa, los mayas eran otra cosa. Incluso aquí en Colombia, no, los quimbayas eran otra cosa, ¿sí? Pero dentro de los relatos generales, independiente de su nombre, y esto yo lo estoy diciendo porque van a tener una correlación de por qué cuando hablamos de dioses, cuando hablamos y cuando vemos toda su cultura ancestral, tienen varios dioses y no uno solo. Pero el nombre y las atribuciones que le ponían a ese dios egipcio eran las mismas que tenían estos dioses nórdicos o las mismas que tenían los dioses aztecas, por ejemplo, o las mismas de los dioses de la India. ¿Y qué es la diferencia? Ninguna, solo que cada pueblo le ponía su propio nombre y dependiendo de su cultura le daban ciertos rasgos físicos a cada uno de ellos o del contacto que tenían ellos de pronto con otras entidades. Esto que les estoy diciendo en este momento tiene muchísima relevancia en el momento que empiece a contar por qué la granja humana. Pero no nos desviemos del tema. ¿Cómo que una huella que llevaba millones de años fue descubierta ahorita? Y es una huella de bota, literalmente con su suela, todo perfecto al lado, una huella de dinosaurio en un muro que fue expuesto por el movimiento de las capas tectónicas. Esto es increíble. Y nos quieren volver a meter los dedos en la boca, diciéndonos que no saben o que con qué van a salir. Estaremos muy pendientes que qué van a salir. Si no es que ya no van a volver a sacar esa noticia en medios independientes, porque hasta esos lo llegan y los cogen y ustedes calladitos. Ahora, ya sabiendo esto, yo les puedo decir una cosa. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que esa huella es real y que nuestra humanidad sí estuvo en ese momento, pero no la humanidad como la conocemos? Ya que vamos a empezar a hablar de cómo nos han venido reiniciando, cómo nos han venido volviendo a poner, y muchos actores que han venido haciéndolo durante toda nuestra historia manipulada y falseada. Varios relatos, no solo los sumerios, algunos taoístas, hinduistas, incluso los mismos de nuestros pueblos nativos de Latam, hablan de que nosotros somos la séptima humanidad. ¿Y qué pasó con las otras? ¿Por qué ya no están? ¿Por qué tuvieron un ascenso y después un declive? ¿Qué sucedió con ellas? Pero aunque nosotros hoy nos vamos a centrar en la última, que es la que nos atañe, que somos nosotros, que según ellos, ¿sí? Solo está de unos 17.000 años para acá, tenemos un poco más tiempo y la voy a empalmar con la anterior. Y aquí incluso vamos a citar a nuestro querido amigo y muy conocido por muchos, Platón, donde él tenía conocimiento sobre la humanidad anterior. Y de ahí sale este gran cuento de la Atlántida. Pero ¿qué pasó con esta humanidad anterior? Tuvo tanto conocimiento, tuvo tanto desarrollo, que sencillamente con las personas que nos pusieron aquí, bueno, no son personas, con las entidades que nos pusieron acá, ya lo vieron que estaba saliéndose de las manos, no por cantidad de gente como nos está pasando en este momento y nos tiene a puertas de un nuevo reinicio, no por el conocimiento que estamos adquiriendo, porque lo han hecho muy bien en esta vez, porque esto ha sido una prueba de error, sino por la cantidad, porque nos hemos reproducido de una forma muy conejil. Sino que en ese momento ellos, aunque no eran tantos, su nivel de tecnología había avanzado tanto que ya se había envuelto de verdad un problema
para estos regentes, para estos capataces de este planeta, de este zoológico, de esta granja humana. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Les voy a poner un pequeño ejemplo y aquí arrancamos con todo esto. Imagínense, y vamos a hacer un pequeño juego. Yo voy a ser un actor, ustedes van a ser el otro, cada uno que nos esté escuchando al otro lado. Y ustedes van a ser este Dios bueno. Es más, vamos a hacer un híbrido. Vamos a hacer un híbrido de esto. Voy a usar nombres. Vamos a escoger una cultura, digamos, vamos a escoger la cultura sumeria. Vamos a usar los nombres de los dioses de la cultura sumeria. Y, pero lo vamos a contar por medio de un relato para que sea más entendible y digerible. Pero algo sí les digo de todo esto. Como hoy nos tienen, es exactamente como han manejado muchísimas veces antes toda esta granja. Y si de algo podemos reconocerle a estas entidades que gobiernan de verdad nuestra realidad, es la inteligencia y la maestría para manipular la información, para coger y cuadrar todo como a ellos les convenga. Aunque no me voy a meter en este momento en otro referente que necesito contarles antes de empezar. Y es que ustedes saben, y si han visto alguna vez Cosmos, este programa que lo hizo en el principio Carl Sagan, y después lo toma Neil, haciendo como un remix o volviéndolo a hacer con los nuevos hallazgos ahora y lo vuelven a sacar. Programa muy conocido, donde él explicaba cómo son las dimensiones. Miren todas las cosas que intervienen en esto, por eso es que puede que se torne un poco complejo, pero tengo que condensar esto en poco tiempo. En conclusión, lo que hacía Carl Sagan ahí era explicar cómo eran las dimensiones. Y él decía que aunque nosotros estamos en una tercera dimensión, que es adelante, atrás, arriba y abajo, izquierda, derecha, que es nuestra tridimensionalidad, existen muchas más dimensiones. Y él ponía un ejemplo de la Tierra plana, de la primera dimensión. Empecemos por la primera dimensión, que era un punto que solo conoce una dimensión, es decir, solo conoce el adelante y el hacia atrás. Entonces toda su vida será un devaneo entre ir hacia adelante o ir hacia atrás. Después está la segunda dimensión, que ahí sí sería una tierra plana, donde todos los, no sé, pongámosle, los planetitas conocen adelante, atrás, izquierda y derecha. Y se pueden mover en ese espacio. Pero si llegaba, y él ponía el ejemplo de una manzana o de una naranja, que si este personaje, esta entidad de que no era de 2 dimensiones, sino de 3, se posara en la casa de ese personaje de 2 dimensiones, obviamente no podía ver toda la circunferencia de esta naranja, sino solo vería una línea que aparecería, y que para él sería irrisorio, porque aparecería y desaparecería, porque la manzana o la naranja sí tendrían el concepto de arriba a abajo, y podría dar un paso o un brinco y aparecer en otro lado. Explicarle cómo es la tercera dimensión a este personaje de segunda dimensión es muy complicado con el conocimiento que se tiene. ¿Por qué? Porque él no conoce el concepto de arriba y abajo. La única forma sería tocarlo y llevarlo a que se elevara y viera todo su mundo plano. Él no sabe dónde se encontraría, él no entendería dónde se encontraría, pero algo sí es claro. Él estaría viendo a todos sus compañeros planistas moviéndose de arriba y para abajo, de adelante hacia atrás, izquierda y derecha. Y cuando volviera otra vez a su dimensión, él no podría explicar esto. Y es lo que nos lleva a un momento muy complejo, porque aunque nosotros comprendamos la tercera dimensión, el arriba, el abajo, izquierda, derecha y adelante, atrás, explicar la cuarta es bastante complicado. Lo que pasa es que a medida que tú vas llevando
o vas ascendiendo en las dimensiones, vas teniendo una percepción como de la siguiente. En el caso de nosotros percibimos, no la comprendemos total, pero percibimos la cuarta como el tiempo, ¿sí? Imagínense si fuéramos de cuarta dimensión, de poder desplazarnos arriba o abajo, pero miren lo complicado que es para mí explicarles esto, pero el movernos de alguna forma, podríamos estar avanzando y retrocediendo en el tiempo a voluntad, y para nosotros todos los sucesos pasarían al mismo tiempo. Es lo complejo de entender estas dimensiones. ¿Quiénes se mueven dentro de esa dimensionalidad? Nosotros también lo percibimos o decimos algunas cosas como del espíritu, como entidades espirituales, cosas así que efectivamente no tienen una baja vibración energética, una densidad de materia para mantenerlos aquí, en la tercera dimensión, pero pueden entrar y salir de ella cuando quieran, porque están en una cuarta. Y si yo les dijera que hay una quinta, una sexta, una séptima, una octava, una novena y una 11, que es hasta donde los teóricos se han podido llevar, pues se me complejizaría todavía muchísimo más poder explicarles a ustedes cómo va siendo esa variación entre cada una. Pues porque ya nuestro cerebro, nuestro conocimiento y nuestro cubo, nuestra matrix, no nos permite poder seguir ascendiendo como muchas razas ya lo han hecho. Pero por eso nos mantienen aquí, para que no sigamos esa evolución y no podamos comprender cómo se van liberando potenciales a medida que vas generando ese ascenso espiritual o ese ascenso de la humanidad. Recordemos que lo que todos nosotros hoy día creemos que es magia, sencillamente es ciencia que no sabemos interpretar. O si no, viajen en el tiempo, ahora sí, y váyanse hasta donde los neandertales, por ejemplo, y muéstrenles un espejo o un briquet y enciéndanlo al frente de ellos. Esto es ciencia, sabemos qué se hace, con qué piedra se hace, con el plástico, el combustible, para que genere esa chispa, que hay una interacción con el oxígeno y se genera la llama. Para nosotros es claro cómo podemos hacer un encendedor, un briquet, un mechero, un fuego, como le digan en cada uno de sus países. Pero para ellos sería totalmente mágico. Y eso nos pasa todavía. Cuando nosotros como investigadores les contamos cosas que se han plasmado, se han encontrado, que se han ocultado, pues para muchos decían, no, este tipo está loco, porque es mágico lo que nos está hablando. Y bueno, ya haciendo este preámbulo, les voy a contar lo que ha pasado y cómo nos llevan en esta granja humana de hoy. Pero pensémoslo así. Imagínense que ustedes son de cuarta dimensión, de tercera y cuarta. Entidades que ya han evolucionado a un punto donde se pueden desplazar, desdoblarse o moverse y poder tener densidad en una tercera dimensión y desplazarse después a una cuarta dimensión donde es donde ellos de verdad moran, donde ellos viven. Y que asimismo, como nosotros tenemos dioses porque no comprendemos qué es lo que está pasando de ahí hacia arriba, ellos también tienen sus propios dioses que están por encima de las dimensiones que ellos tienen, y así sucesivamente. Pero si, ¿esto qué quiere decir? ¿Que estoy yendo en este momento contra la teología de que no existe Dios? Al contrario, sí. Si nosotros pudiéramos entender un Dios o la fuente única universal, como se habla hoy día, estaríamos posicionándolo en la última dimensión, digamos que en la 11. Recordemos que para que un Dios tenga el carácter de Dios, tiene que ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Qué significa esto? Omnipotente, que es que todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer. Omnipresente, que Él está en todo lado al mismo tiempo y asimismo no está en ningún lado. Y omnisciente, que Él lo sabe todo, que no hay nada que Dios no sepa.
Pero si nos ponemos a analizar, y aquí es que, y me disculpo, esto es una investigación que trata de ser muy neutral y que se las traemos a todos ustedes. No pretendemos herir susceptibilidades, y voy a hacer algo que incluso va en contra de Radio Motera, en contra incluso de mi canal, pero preferimos la sinceridad antes de la incomodidad que pueda surgir en cada uno de ustedes. Y es que si no estás dispuesto a escuchar esto como un relato más, escúchalo como si fuera un cuento. Te aconsejo que en este momento pares, porque lo que voy a empezar a hablar va a herir muchas susceptibilidades si rayamos un poco en el fanatismo religioso, porque tengo que irme por ahí para después meterme, y lo mismo, van a rayar un poco en el fanatismo científico o en el fanatismo político y financiero, porque todo lo vamos a tocar. Entonces, todas estas personas que rayan en eso, es mejor que paren ahí, porque de aquí en adelante ya no va a haber retorno. Vamos a seguir hablando, retomando. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, quiere decir que está en todo lado, todo lo puede, todo lo sabe. Pero si nosotros analizamos los distintos dioses de todas las culturas, incluso los dioses o el dios, porque pues que ya hay muchas culturas, incluso nosotros los latinos que estamos dentro de muchas religiones monoteístas, un solo dios, que vuelvo y repito, debería ser, porque no lo es. Wow, ya empezamos, por eso les dije que fuera omnipotente, omnisciente y omnipresente, que es el que está en esta dimensión 11. No lo es. ¿Por qué? Cada vez que hablamos de un Dios o de este Dios general, vemos que tiene una contraparte, que porque asimilamos hoy día, voy a estar viniéndonos al presente y devolviéndome al pasado para que sea entendible. Cada vez que nosotros hablamos de un Dios que hoy día se asume a que es bondad y amor, se habla de un enemigo de él, que es maldad, odio, y que ese enemigo mora, vive o ejerce su dominio en un lado que se podría decir el infierno, digamos, en la cultura normal. Estoy hablando porque la gran cantidad que nos escuchan son latinos, que salían en el infierno, y le estamos quitando omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia a ese Dios, porque allá está el enemigo, y él no está ahí gobernando, no está ahí sabiendo lo que sucede, y no está ahí haciendo todo lo que debería ser un Dios. Entonces, al quitarle estos atributos, estamos diciendo que se fue vendido un Dios cojo, un Dios a medias. Pero ¿por qué este Dios que nos venden así? Porque las palabras de muchas religiones es decir que el maligno, que no sé qué, que el maligno tiene su poder, y le dan esto no parece a veces rituales que sean para la adoración de ese Dios, sino al contrario, parecen rituales que fueran para la adoración del otro, ya que el 90% de toda su palabrería es hacia el otro lado, y lo invocan y lo invocan y lo invocan y lo invocan, dándole mucho más poder a esa situación, a esa entidad. Y este tema es demasiado álgido, me pone nervioso, les cuento, al poderles empezar a contar y llevarlos a esta parte. ¿Por qué? Porque el darse cuenta de que nos han dado un Dios cojo, un Dios humanizado, un Dios a medias, es algo que choca. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Ahora me voy a ir a las culturas sumeria, egipcia, noruega, azteca, inca, maya, chibcha, mapuche. ¿Y por qué se los digo? Porque los dioses de ellos son dioses muchísimo más humanizados. Por eso es que la bandera que se utilizó para evangelizarlos,
que evangelizar supuestamente es llevar la verdad, fue que miren que esos dioses son pedacitos de dioses. El que se dedica a las cosechas, el que se dedica a la fertilidad, el que se dedica a los mares, el que se dedica a los vientos, el que se dedica a los cielos, el que se dedica a los inframundos. Y este sí está en todo lado. Debería ser correcto cuando hablamos de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Un Dios de la dimensión 11. Que les digo, por mí, y yo les digo, por mí yo sí creo que existe esa fuente original, ese Dios universal, pero no es como nos lo han planteado. Pero ¿qué pasa entonces con todas estas culturas? Hablan de ciertos dioses. Y aquí empezamos con esa evaluación. Entonces vamos a crear nuestro propio universo en este juego y vamos a crear nuestra propia granja. Y vamos a ver cómo es que nos han llevado. Y aquí es donde se empieza a poner interesante todo este asunto. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Imaginémonos que somos el Dios real, o la fuente universal, la energía pura. Este Dios no es ni bueno ni malo porque tiene que ser todo. Es decir, tanto es bueno como es malo, tanto es grande como es pequeño, tanto es hombre como mujer, tanto es animal como pensante, tanto es como roca como vegetal, pues porque es omnipotente. Esta energía universal, que obviamente no lo sabe nada, pero lo sabe todo, porque es que no le podemos quitar ninguna atribución a este Dios de la dimensión 11. Sencillamente empieza a crear el todo y también la nada. Vuelve y juega, miren lo complejo de entenderlo. Y dentro de esa creación, imaginemos que cada barrio, comuna, ¿sí?, fuera un universo. Y aquí empieza el cuento. Imaginemos que cada barrio de tu ciudad es un universo total. Y cada ciertas cantidades de cuadras, de manzanas, son las galaxias. Mira lo interesante. Son las galaxias. Y ustedes saben que dentro de nuestros barrios, nuestras cuadras, muchas tienen parquecitos, parques, zonas verdes. Imagínate en este momento el parque más cercano a tu casa. Resulta que ese parque más cercano también lo creó este Dios de la dimensión 11, que todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lado. Y deja que la vida surja y da las características para que todo surja y se desarrolle y cojan sus caminos como ellos quieran. De ahí sale en la verdadera connotación del libre albedrío. Y deja ser cada una de esos parques, deja ser cada uno de esos barrios, deja ser cada una de esas cuadras y cada uno de esos barrios en esta ciudad, digamos que es el todo y el nada. Y resúltese que en esas cuadras que están cerca del parque, en unas de esas casas, también se crea vida. Y dentro de la vida que se creó, aquí, ojo, esto es una analogía, ¿no? Se creó una familia de perritos, ¿ok? Y se crean, y está el perro papá, y digamos tiene sus perros hijitos, sus cachorros.
Y este perro papá sale con, digamos, son 2 perritos pequeños. A este perro papá le vamos a decir que le pusimos Anu. Y aparecen estos 2 cachorritos del hombre, de este perrito. Y les vamos a poner uno que va a ser, digamos, un perrito más oscurito. Le vamos a poner Enlil, y al otro, que es un perrito más clarito, como para... No es con ninguna connotación racista, al contrario, pensémoslo como el yin y el yang. Más blanquito le vamos a poner Enki. Y estos van y encuentran este parque, pero son mucho más evolucionados a los insectos que están en ese parque. Y llega y dice, ay, mire, aquí podríamos traer hormigas y hacer hormigueros. ¿Por qué? Porque si las hormigas empiezan a trabajar, ellas van a recolectar ciertas cosas o van a generar ciertos pastos que nos van a ayudar para alimentarnos nosotros, hasta que nos las podemos comer. Entonces, Enki y Enlil, estos 2 cachorros de este Anu, le dicen, hágale, nosotros le hacemos. Llaman a sus amigos perritos y empiezan todos a trabajar, a crear estos hormigueros, a poner ciertas hormiguitas. Ay, mira que hay una hormiguita nativas. Vamos a modificarla genéticamente para que sea más productiva, para que haga más caso. Y estas hormigas empiezan a hacer sus hormigueros y empiezan a producir para estos 2 perros. El que estaba encargado como cachorro mayor, como perro mayor, era Enlil, el cual dejó a cargo Anu, y dejó a su hermano para que le ayudara. Y la tarea de su hermano, Enki, era coger y mirar cómo podía mejorar para que las hormigas fueran más productivas, mientras su hermano hacía la administración total del parque. Y ellos a su vez tenían sus hermanitos perritos que les ayudaban en tareas para que todas estas hormiguitas de estos hormigueros que estaban creando hicieran lo que tenían que hacer. Al ver que las hormigas empezaban a reproducirse mucho más, se dieron cuenta que iban a ser un poco más difíciles de controlar. Entonces Enki le dice a Enlil que una muy buena solución sería que le dieran más inteligencia a estas hormiguitas para que hicieran no solo un trabajo mejor, sino que el día de mañana crecieran y fueran igual de inteligentes y fuertes y pudieran después ir con ellos a buscar otros parques y volver a empezar todo este ciclo. Pero Enlil dijo, no, esto es mío, papá lo dejó para nosotros, pero yo soy el que es dueño de esta vaina. Y no me parece, es al contrario. Voy a hacer una cosa, estos están cogiendo mucho vuelo. Vamos a hacer que cada hormiguero tenga su propio idioma, vamos a separarlos. Porque ¿cómo es eso que usted lo que está haciendo es querer darles más conocimiento para que se nos salgan de las manos? Pero Enki las quería mucho a sus hormigas. Yo decía, yo he trabajado tanto en ellas que ellas merecen y tienen todo el potencial de salir de este parque y mirar todo lo que hay y encontrar los otros parques que están aquí en este barrio. Y lo pueden hacer. Tienen nobleza en su corazón, tienen muchas cosas positivas en su corazón. Obviamente también tienen maldad. ¿Por qué? Porque aunque eso se estaba desarrollando en ese parque, porque los perritos no eran de tercera, sino de tercera y cuarta dimensión. Y ellos le rezaban, esos perritos le rezaban a otros más grandes, digamos, a los elefantes, porque los elefantes eran de quinta dimensión, y para ellos, los perritos, el dios era el de quinta dimensión, pero el elefante le rezaba a la ballena, que es el de sexta dimensión, y así sucesivamente. Yo les digo una cosa, ¿ustedes vieron alguna vez la película Herbie?
La del carro Cupido motorizado, la que el vehículo toma como una personalidad, se le mete como algo, y es un carro que tiene sentimientos. Yo siempre les digo esto: el hecho de que tú tengas el conocimiento para fabricar un carro no quiere decir que tengas el conocimiento después para comprender qué fue lo que le pasó a Cupido motorizado, a ese Herbie, a ese carro que tuvo un espíritu o algo por dentro. Entonces eso es lo que les pasó a ellos. Ellos estaban haciendo esta granjita donde tenían muchos hormigueros, y se dieron cuenta de que cuando los manipularon, y aquí, es que aquí nos metemos en muchos temas, y empecemos a hablarlo de la siguiente forma. Ellos, para mejorar todo esto y para que se alimentaran de ellos, porque ellos se alimentaban de las hormigas, y aquí me toca ir un poco más profundo, como hablaba yo el programa pasado, un poco más profundo dentro del iceberg, y era que a ellos les interesaba que esas hormigas tuvieran este espíritu, y realmente ese pasto que yo les decía, o esto que ellos, es la energía que ellos emanaban, que esas hormigas emanaban, con las cuales ellos se alimentan. Y se dieron cuenta que generaban más energía estas hormigas para que ellos se alimentaran, dependiendo ciertas situaciones. Ustedes recuerdan cuando en Monster Inc., la película, ellos dependían de los gritos de los niños y después descubrieron que la risa generaba más energía. Sí, pero la diferencia es que tanto ellos, los perritos, ese perrito, Lil, se alimentaba de esta energía. También necesitaba que generaba mucha más energía para alimentar a su dios, a su elefante, porque era lo que ese dios les pedía a ellos. Y se dieron cuenta haciendo pruebas que había una energía más pura, de mayor octanaje, como las bencinas, como la gasolina. Hay gasolina que tiene más octanos que la otra, por eso la premium con respecto a la corriente, ¿sí? Y que esa de mayor octanaje, la que a ellos les servía, era una energía que se desprendía a raíz del miedo, del odio, de la furia, de la tristeza, y que las energías que se desprendían de sentimientos como el amor, como la esperanza, la empatía, eran energías que para ellos eran contaminadas, como si ellos sobrevivieran era del agua estancada, y esa otra energía lo que generaba era agua pura y oxigenada. Entonces se dieron cuenta que si mantenían esclavizados o en guerra a estas hormiguitas, generaban una mejor energía, una mejor producción para ellos, tanto para estos perros como para estos elefantes que se los pedían. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos lo hacen así y generan ese vehículo, le meten el espíritu, que es, digamos, como la batería. Pero después hay algo que ellos no comprenden, porque no es de su cuarta, ni de su quinta, ni de su tercera, ni de su cuarta, pero sí lo perciben como una quinta. Pero esto es algo mucho más grande, que trasciende y va directo hasta la 11. Y es algo que ha sido un debate en muchas reuniones, cónclaves teológicos, filosóficos, que es la diferencia entre el alma y el espíritu. Y algunas hormigas empezaron a tener cada vez algo adicional que la batería, que era el alma. Y resulta que esas que tenían alma y espíritu producían 1000 veces más energía que las otras que solo tenían espíritu. Y es más, habían otras que para que ellos pudieran pasarse a verse como una hormiga, porque para poder hablar con ellas no solo les hablaban como perro, sino que ellos, como entidades de tercera y cuarta, podían pasarse y meterse en un cuerpo de una de las hormigas que no tenía nada, ni espíritu ni alma, y las usaban como vehículos. ¿Se acuerdan cómo la gente Smith en Matrix se pasaba de un cuerpo a otro? En esa Matrix, algo así. Eso los dejaban como un pitillo, como un popote, como una pajilla, como le digan en cada uno de sus países.
es decir, puro plástico por fuera y vacíos por dentro, pero eso les permitía a ellos entrar y tomar control y hacer una serie de cosas para poder tener una interacción más cercana o hacer cosas que beneficiara al perro Enlil. Entonces ellos no comprendían cómo se metía o de dónde había aparecido eso, pero les parecía muy muy valioso. Entonces empezaron a buscar todos estos que tenían los dos componentes sin dejarlos del espíritu, que es muy rentable ese negocio, sino que empezaron a buscar los de alma y espíritu. ¿Para qué? Para hacerlos sufrir más, someterlos más, torturarlos más, porque producían muchísima más que los otros y estaban felices. Pero llegó un momento en que Enlil, el otro perrito que quería mucho a sus hormigas, le dijo: no, esto es buenísimo, ellos tienen una conexión directa con esta fuente del 11, con más razón debemos es ayudarlos, darles conocimiento y seguir. Y así los amigos de Enlil. Entonces se genera una guerra donde Enlil decide empezar a hablar directamente con muchas de estas hormiguitas. Imaginemos que hay hormigas negras y hormigas rojas, y empieza a hablar con todas estas hormiguitas negritas, de esos hormiguitos negritos, y decirles que uno de los dioses, porque vuelvo y repito, si ustedes llegan, si ustedes son Enki, yo soy Enlil, en este ejemplo, si ustedes llegan a donde estos cromañones y ustedes les muestran que pueden hacer cosas con el fuego, y yo llego y les puedo mostrar y les hago, les muestro cómo yo puedo, no sé, mover el viento porque tengo un ventilador. Entonces ustedes son los dioses del fuego y yo soy el dios del viento. Y es exactamente lo mismo. Entonces llega y les dice Enki a estas hormigas, les dice: pilas, porque este de otro dios se está volviendo contra ustedes y yo no voy a permitirlo. Entonces los pueblos que están con este Enki, que les está dando conocimiento, es gravísimo, y es mejor que nosotros nos levantemos en armas y no solo acabemos con esos pueblos, sino que también voy a pelear al lado de ustedes y voy a acabar con Enki. Y empieza esta guerra donde en el piso están estas hormiguitas en una pelea entre los hormigueros de las hormigas negras y las rojas, y por encima de ellos están estos perros agarrándose a mordiscos en los cielos, ahí, o sea, pues obviamente imagínense en eso, y están peleando entre ellos. Y aquí vemos cómo empieza toda esta manipulación. Recordemos una cosa, y es que las historias reales las escriben solo los que vencieron. Los escritos de lo que creemos que pasó en la historia fueron escritos y manipulados por los que vencieron, no por los que cayeron. Y por eso es que hay muchísimo dentro de la historia de que cuando un pueblo era conquistado, cuando un pueblo era caído, se borraban muchísimos de sus registros para borrarlos de la historia. Y por eso llegaban a exterminarlos hasta el último. Entonces está esta pelea entre estos dos dioses, Enki y Enlil, y sus otros perros amigos, dándose entre ellos, mientras estas hormiguitas negras y rojas están destruyendo sus hormigueros, peleando para la hegemonía. Y así estamos dando el preámbulo para lo que iba a ser ya toda la concepción de todo lo que, cómo iba a quedar esta granja de humanos. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Lobo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa, solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Llega un momento en que Enki empieza a perder terreno, el perrito bueno, el blanco.
Y las hormigas negras empiezan cada vez a diezmar a las hormiguitas rojas. Enki es derrotado por el Lil, por el perro negro. A él lo expulsan del parque. Y no solo se le da pena de muerte a muchos de los otros perritos amigos de Enki, sino que algunos de ellos, en un momento, deciden, como último recurso, hacer una cruza entre perro y hormiga para poder generar una pelea más fuerte allá abajo. Algo que también ve en Lil y lo hace, pero él no deja a los demás, lo hace él y empieza a cruzarse para dar también esos héroes de antaño. Cuando Enki pierde, cuando el perrito blanco pierde y lo expulsan porque no lo puede matar, porque no puede pasar sobre Anu, su padre, le dice después a los seguidores perritos de Enki: o se mueren o me siguen. Y muchos de ellos deciden esconderse en el parque y pasarse y perder y transmutar a esa cuarta, pero quedarse escondido en el parque. Y Enki sale desterrado de ese parque, pero siempre pendiente. A todo esto, este dios de la 11, ustedes dirán, si todo lo sabe, todo lo puede, todo lo quiere, no quiere decir que él no nos ayude. O sí, es que él nos ayuda y no nos ayuda, quiere y no quiere, entiendan, él es todo. Pero pensémoslo en esta forma, trayéndolo a una tercera dimensión a nuestras doctrinas. Él nos ve como naturaleza. Cuando ustedes ven que un gato agarra un ratón, cuando ustedes ven que un pájaro coge un gusanito, ustedes dejan porque dicen es el curso de la naturaleza. Hasta que los gusanitos no se rebelen, el pájaro va a seguir mandando ahí. Por eso, no es que él no quiera intervenir, él quiere y no quiere, vuelvo y se lo digo. Pero yo lo que asumo en muchas investigaciones, cuando se habla de la fuente verdadera, no quiere decir que no haya una intervención, no. Él dio todo para la creación del parque, dio todos los atributos para todo esto, pero él deja seguir el curso. Ya está en nosotros si las hormigas o no se rebelan como en bichos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Sale desterrado y queda con esto. Y lo que le dice Enlil, ya como jefe, a los diferentes hormigueros que quedan es: esclavicen a las rojas que quedan vivos. Y yo voy a pasar parte de mi genética a ciertas hormigas negras, de ciertos hormigueros. Y vamos a hacer una raza híbrida. Y a ellos les vamos a dar la monarquía y la ejecución de aquí adelante de todo lo que se va a hacer con este parque. Y ellos van a ser sus reyes porque tienen de mi sangre. Y como también vence, coge a todos los escribas y a estas cabezas de estas hormigas que fueron cruzadas con él y les dicen: ahora vamos a crear diferentes libros y relatos en todos los hormigueros de este parque, diciendo que yo soy el bueno y que mi hermano es el malo. Y que no era ninguna manzana, no era ninguna verdad, sino que va a decir que él le dio una manzana a una mujer hormiga. Y tras el hecho vamos a denigrar ese punto cuando somos iguales, hombres y mujeres. Y no, lo que se le entregó no fue que una manzana y lo sacaban del paraíso, jamás. Lo que quería Enki en ese momento, al entregarle a estos perritos, que realmente yo diría que serían como serpientes, fue darles más conocimiento y darse cuenta que despertaran y se dieron cuenta que estaban desnudos. No, se dieron cuenta que estaban oprimidos, que estaban secuestrados, que estaban en una granja, y que despertaran y que empezaran a rebelarse. Entonces Enlil le dijo a todas estas cabezas: hagan esto y muéstrenles que el malo es el otro. Miren lo difícil de todo esto.
Y se crea esto así. Y yo soy el Dios de todo. Y unos me van a decir Yahvé, otros me van a decir Ra, otros me van a decir Odín. Y todos estos que les digo, que están en este Viejo Testamento, que están en muchas, nuestros hermanos de México y de Guatemala lo saben, es un Dios que pedía sacrificios de sangre. Es un Dios que obligaba a la adoración. Y solo los hormigueros que están conmigo son los que van a vencer. Y hacen esto de esa forma. ¿Y qué pasó después? Enki no quería dejar el asunto porque también era herencia de él, porque Anu le había dejado eso también a él. Y como él sabía, como él fue el gestor de hacer esa hormiga así, ya diferente, de haberla cambiado genéticamente para que albergara un espíritu y después algo pasó y albergaba un alma, dijo, no, esto no puede quedar así. Esto también me pertenece. Son muy humanos, si se dan cuenta. Pues porque no son ese Dios de la 11, sencillamente son entidades que están más evolucionadas. Y dijo, no, vea pues, démosle la opción a que esto que quedó, y como yo tengo hermanos míos que se quedaron ahí escondidos allá abajo, tratemos de guiarlos, de buscar estas hormigas con alma y que sean también líderes dentro de estos y empiecen como una guerra de guerrillas, como la resistencia, y vamos a seguir peleando en las sombras. Entonces le atribuyen a Enki también en las sombras, y vamos a seguir peleando. Lo que Enki y Enlil contaban es que ese Dios de la 11 dijo, esto está interesante, y se crea de pronto una hormiga rojita que tenía todas las características, no solo de estos perros, es decir, no solo una hormiga de tercera, sino también que tenía atributos de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima, de octava, de novena, décima y 11, y tenía conexión directamente con la fuente. Y esta hormiga roja llega después de todo esto que ha pasado, miles de años después, y les empieza a decir, pilas, están siendo controlados, pilas, ese no es el Dios que ustedes creen, porque el Dios real lo puede todo, lo sabe todo y está en todo lado. Adivinen cómo se llamó esa hormiga. Y entonces, esta hormiga especial, roja, que le pusieron de nombre Jesús, empezó a despertar a muchas hormigas, diciendo, no podemos seguir dejando, y el único camino para llegar a esta dimensión 11 es este camino. Yo lo conozco. Y al darse cuenta de esto, Enlil, que es el dios, el emiurgo, el que es el regente de este parque, le dijo a todos las cabezas, esto hay que acabar, esa hormiga hay que acabarla como sea, pero vamos a ser todavía más inteligentes y vamos a coger y vamos a voltearle esas hormigas rojas y vamos a hacer que entre todos crucifiquemos a esa hormiga especial. Y así lo hizo, y así cayó, y así lo crucificaron. Pero vuelvo y repito y vuelvo a traerse lo que les dije al principio de este relato. La historia la escriben los ganadores. Y miren acá, y esto es lo complicado de este cuento de ficción real o realmente ficción, quién sabe qué es. Al caer dijo, este hombre les contó cómo es el camino real y les contó muchas cosas que profesaba incluso mi hermano, que está más hacia ese Dios de la dimensión 11, el Dios real, el único, el todo, y no está con los dioses de nosotros que están una dimensión más arriba. Es blasfemo Enki, porque no le da alimento a estos dioses que viven del caos, de la tristeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a manipular todo esto y vamos a decir que esa hormiguita especial no llegó desde lo más alto y no estaba adepto a lo que decía Enki, sino todo lo que dijo él era lo que yo decía.
Y mira lo fuerte de esto. Y se escribió todo y cambia todo un Nuevo Testamento de amor, que es el verdadero camino, pero manipulado diciendo que era de él, que era de Enlil, que no es nada divino, sencillamente es una entidad que está sobre nosotros, una dimensión más, que puede transmutar, que tiene sus esbirros acá. Y se escribe todo esto y la gente, todas estas hormiguitas, deciden seguir adorando directamente por medio de esos cuentos que cambiaron a favor de Enlil, para que siguieran adorando a Enlil y hacia a lo que él está arriba, y se siguieran generando estas guerras, y se siguieran generando estas esclavitudes, y se siguieran generando estas inquisiciones, se siguieran generando estas opresiones, porque no solo pensemos que esto es por parte de la religión católica, hinduista, taoísta, no eso. Los pueblos nuestros latinos, como han borrado tanto, pero también lo saben, el expansionismo que era tan cruel dentro de nuestros pueblos indígenas, dentro de ellos mismos, con sus mismas culturas, los sacrificios que hacían. ¿Por qué? Porque los pedía él, los pedía la serpiente, los pedía ese perro negro. Y empezaron a manipular esto y todo el mundo siguió creyendo. Eso no quiere decir que el mensaje de esta hormiga roja especial llamada Jesús no fuera el verdadero y el cierto. ¡Claro! Y eso no quiere decir que no exista un Dios. ¡Claro! Allá está en esta dimensión 11 y está en todo lado. Y todo lo sabe y todo lo puede. Pero así se llevó. Y entonces, Enlil, este perro negro, siguió con estas cabezas de hormigas y siguieron avanzando. Y él le venía diciendo: voy a seguir mandando amigos. Aquí están mis perros, mis amigos, donde vamos a seguir oprimiéndolos. Y vamos a seguir haciendo guerras y manipularlos. Y solo ustedes, las cabezas, van a poder gobernar. Y me van a seguir haciendo rituales y todo hacia mí. Y los otros que creen que no hacen eso, por medio de toda la manipulación que hemos hecho, van a seguir adorándome. Y vamos a seguir mandarme esta energía a mí. Y al otro le vamos a poner un color diferente, digamos un rojo a ese perro blanco. Y lo vamos a hacer que lo vean como el malo, el enemigo. Y así empezamos a demonizar el verdadero acto de Enki. Les digo, la palabra demonio no era que supuestamente el demonio es el esbirro del diablo. Él les boto otro dato. Demonio era una palabra neutral, griega. En latín también. Lo que pasa es que se utilizó para eso. ¿Y qué pasa? Entonces se empieza a hacer todo esto de esta forma. Porque el Dios que todo lo sabe y todo lo puede, ¿qué va a pedir dinero? ¿Al que le interesa? Ese Dios de la dimensión 11, que todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lado. ¿Al que le interesa? O sea, pues que realmente, ¿ustedes creen que él necesita dinero? Pero entonces, así cogen y empiezan a manipular toda esta masa. Y él empieza a guiar con los otros a estos hormigueros que fueron creando, fueron evolucionando. Ya estas hormiguitas andaban en aviones, tenían televisión, todo esto. Y a medida que se va avanzando, ya decían tantas hormigas, esta granja está produciendo sobremanera. Pero esa gotita, ese grano de mostaza que dejó esa hormiguita especial, quedó en muchos. Y esas almas, que la diferencia entre el espíritu y el alma es este espíritu que todos lo tenemos. Es un espíritu que nos llena, nos genera una conexión directamente con el universo. Pero estas personas, y ahí es donde viene otro debate, que algunos tienen espíritu pero no alma, y otros, muy pocos tienen alma, o algunos tienen, o son muchos los que tengan alma, pero hay unos que solo tienen espíritu, y hay otros que ni tienen ninguno de los dos, son NFTs, son sencillamente actores desocupados que están en automático como en un videojuego y los usan por eso para ir de un lado a otro. Estos que tienen esta alma
siguen peleando. Y la diferencia entre espíritu y alma, sin meterme tanto en la teología y en la filosofía, yo se los dejaría en lo siguiente. El espíritu nos genera conexión y una serie de cosas que nos da la percepción, la empatía, muchísimas cosas, porque genera esa energía. Pero el alma es algo que está gritando por dentro de nosotros, que nos dice todos los días que estamos hechos para algo muchísimo más grande, que ruega, grita y se desespera porque está empaquetada en un cuerpo de 3 dimensiones, y ella sabe que es la dimensión más alta y quiere volver a su fuente original, que nos grita todos los días que está hecha para algo mayor y que por eso no coincide quedarse entre todos estos pitillos, estas hormigas desocupadas o solo con espíritu que están hechas para elaborar como se fueron diseñadas, sino el alma está hecha para empezar a trascender, quiere investigar, quiere salir, quiere gritar, porque sabe que aquí algo no está cuadrado, porque ella sabe que su naturaleza es de lo más alto y te grita todos los días. Y por eso es que dicen muchos que esa es un alma solitaria, porque muchos se dan cuenta que terminan estando solos, porque se dan cuenta que todas las hormigas que los rodeaban eran hormigas vacías, o que hablaban de amor y es pura paja, pura mentira, son puras chaquetas mentales. Y se quedan solas estas hormigas, y que por eso le dicen almas solitarias. Se dan cuenta de que son tan pocas, pero también se tienden a asociar, pero entre ellas también hay ese miedo de no saber si están enfrente de un alma, de solo alguien con espíritu, o de solo alguien que está siendo un vehículo de esos esbirros. Y así siguen manipulando esta granja que sigue produciendo todas estas hormiguitas para beneficio de este perro negro. Bueno, es una serpiente negra, digamos, ahora sí ya. Y que sigue diciendo que él es el único, de que no existe ese Dios de la 11, sino que es el único, y esa energía la necesita tanto para él como para sus dioses, alguien que está por encima de estas dimensiones y que es todavía más perverso. Pero es tan grande ese Dios de la 11 que a todos nos ve como naturaleza y como el seguir de las cosas. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Y es así entonces que en esta granja nos tienen en este momento, o él llega y les dice a estas cabezas que sigan manejando todo este parque como lo vienen manejando, no por ellos, porque eso también sería solo darle mucho atributo a todas las hormigas cabezas, sí, y a las hormigas que están híbridas con el Lil, sino que todo este plan es tan grande y es tan inteligente todo esto porque está hecho por el Lil, y obviamente él sabe mucho más, como de cuarta y tercera, que nosotros que somos solo de tercera y nos mantienen en este cubo, en este frasco, en este envase orgánico, porque perfectamente lo que quería era Enki, el otro, era liberarnos, llegar a un momento en darnos tanto conocimiento para que nos demos cuenta de que también podíamos trascender e ir subiendo como lo pueden hacer ellos. Pero por ahí aparecieron otros que son los gaticos, los búhos, los cuervos, que están por ahí de otros barrios y que han estado en otros parques y que de vez en cuando vienen y nos ayudan, nos dicen pilas. Yo sé que lo traté de poner como un cuento, pero ustedes quienes dicen que esto no es real y que esta manipulación no es así. Les digo, nosotros no tenemos toda la verdad, incluso lo quise poner así para no volverlo y no herir, ya más de que sé que puede haber molestado a más de uno, pero lo quise por eso llevar a esto,
Entonces, ¿qué pasa con estas hormigas hoy día? Estas hormigas hoy día están diciéndole a todas las hormigas que ya están totalmente adoctrinadas por tantos miles de años y habiendo ganado, yo creo que lo que más ganó es, va a llegar el maligno y ganará. No, él ya ganó hace miles de años, mucho antes de que llegara la hormiga especial llamada Jesús. Él ya ganó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque puso a los que seguían a que siguieran adorando el perro negro, la serpiente negra, el Lil, diciendo que lo que había dicho esa hormiga especial era lo de él, cuando esta hormiga sí hablaba de lo verdadero, que era lo directo. Y entonces, estas hormigas hoy día nos tienen ya así y nos están llevando al punto, o están llevando todas estas hormiguitas al punto de generar algo tan grande que ya, pues, mírense una película que se llama Júpiter. Bueno, no la recuerdo muy bien, pero ya estamos llegando a un punto tan grande que es inexorable cosechar y volver a reiniciar porque somos muchísimos. Y no tanto por eso, sino porque es que ya está molestando esa cantidad de hormigas rojitas que quedaron con esas células y que le están diciendo de hormiga en hormiga a las otras pilas despierten que así como como nos han venido hablando no es la verdad. Y más se van despertando, más se van despertando. Y aunque sigan creyendo mucho que es magia o fe, es algo científico. Que ellos por estar por encima lo comprenden y nosotros por estar por debajo no, pero lo percibimos. Y esa hormiga especial nos dio un camino para poderlo entender. Ojo, no me cataloguen con que yo estoy solo por la doctrina de Jesús. No, estoy poniéndolo a él, porque estoy hablando del pueblo latino aquí en este podcast, para que lo entendamos. Pero asimismo, en las diferentes culturas han tenido esa hormiga diferente y especial que les ha cambiado. Porque yo usé a la hormiga especial Jesús para explicarles. ¿Y qué pasó con esta hormiga? No, tranquilos, ella volvió a esa dimensión 11, no se quedó atrapada en esta Matrix como nos tienen atrapados, porque ellos no podían controlar eso, estaba por encima de ellos. Él tenía miedo, por eso hizo que acabaran con esa hormiga especial. ¿Y qué pasa hoy? Hoy hay un momento donde hay muchas investigaciones que dicen que el Lil está asustado porque dice Enki se va a devolver y eso va a volver a ser un mierdero acá. O cosecho ya de una vez a todas estas hormigas. O Enki va a llegar aquí y va a decir, bueno, parce, yo fui el que los puse aquí genéticamente. Y es que eso le cambia mucho la concepción a muchos humanos, porque nos creemos supremamente especiales y que somos los únicos en el universo, y así como todo lo que nos han metido en ese sentido para seguir alimentando nuestro ego. Y lo que quiere hacer entonces en este momento es algo, digamos, que podemos tratarlo en otro programa, que puede ser este proyecto Blue Beam, un proyecto que está muy sonado en el área de investigación, que es algo que quiere hacer el Lil en este momento, es decir, venga, vamos a manipular de nuevo toda la información y vamos a hacer todo un show que los extraterrestres, o sea, otros perros van a venir aquí y van a acabar con muchas hormigas y nos vamos a unir todos y yo voy a aparecer y los voy a salvar. Y de nuevo vamos a quedar con esto, pero sabiendo que los otros perros que llegaron son mis amigos. ¿Para qué? Para que el día de mañana que venga de verdad Enki con sus otros perros, porque así como él ha tenido todo el tiempo, todos estos miles de años, para poder manipular esta granja, ese parque lleno de hormigueros, que los dividió en fronteras y les cambió el idioma para que fuera más difícil que entre ellos se pusieran de acuerdo. Y les dijo a todas estas cabezas que hicieran políticas y se agarraran entre ellos y se turnaran el poder y cogieran y hicieran ciertas cosas para que dependieran de los recursos de ese mismo parque, para que cuando aparezca de verdad Enki, este otro perro blanco, y traiga su ejército que armó, porque también tuvo el tiempo, y traiga los otros perros y aparezcan los otros perritos que estuvieron aquí entre tercera y cuarta ayudando, puede que se llamen ángeles o no, ¿sí? Digamos que, mire, volvió el malo, el que ya vencimos, y volvió otra vez. Entonces no le crean, porque ustedes saben que el que lo salvó fui yo, el Lil, el Emiurgo. Sí.
Entonces, eso es el problema. Mire, es que es muy confuso. Por eso digo, si les molestó, vean esto como un cuento. Acabaron de escuchar una historia por radio. Acabaron de escuchar un podcast más. Ahí en Lobo Templario en YouTube. Suscríbanse, por favor. Y déjenlo ahí. Y déjenlo ahí. Pero si en verdad, de los que están escuchando en este momento, quieren saber un poco más, háganmelo saber en la caja de comentarios. Vayan, revienten eso de likes y de views. Vayan y suscríbanse. Y cuéntame si quieren que en verdad, y esta historia que les resumí es mucho más amplia. Y si quieren ya después lo hablamos con nombres, pelos y señales, puntos, sitios, otros actores supremamente importantes que no los conté acá. Y los exponemos. Ustedes me dirán. Por mi parte, les doy muchísimas gracias a todos los que se siguen suscribiendo, a los que me están dejando los comentarios. Que no he dado gracias de comentarios. Les prometo que en el próximo sí los doy, porque me he estado extendiendo mucho en estos programas. Si les gusta como los estamos llevando aquí en Radio Motera, cuéntenos, por favor. Cuéntenos. Quédense en la programación de Radio Motera, como siempre, excelente. Y no olviden mañana compartir a este podcast. Pero lo que sí no se les puede pasar y jamás pueden olvidar es remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.